Bien, hoy voy a hablar acerca de un tema que lo he titulado El Espíritu Santo y el carácter. Creo que todos hemos tenido en algún momento problemas de carácter, algunos más que otros, y algunos en ciertos momentos, otros pues es algo más continuo. De cualquier manera que sea, los problemas de carácter a la vez afectan, por ejemplo, o pueden afectar el matrimonio. Problemas de carácter pueden afectar las relaciones de pareja, pueden afectar las relaciones familiares, pueden afectar las relaciones entre los padres y los hijos, ¿verdad? Cuando se tiene un mal carácter, ¿verdad? O se tienen problemas de carácter, eso influye. Puede afectar también en el trabajo, ¿verdad? En la relación con los vecinos, etcétera, en todas las relaciones que tenemos con otras personas, ¿verdad? Los problemas de carácter pueden afectar. Algunos tienen un carácter muy fuerte, ¿verdad? Y se pasan cuando están, por ejemplo, tratando de disciplinar a sus hijos. Otros tienen un carácter muy apacible, pero las dos cosas pueden dar problemas, ¿verdad? Porque se necesita un carácter firme, por ejemplo, para poder disciplinar a los hijos, para poder estorbar a los hijos, porque es un papel que tenemos los padres, de estorbarlos cuando ellos están haciendo algo incorrecto, algo indebido, algo que puede, ¿verdad?, afectar su relación con Dios, algo que los puede llevar a un pecado. Entonces hay que tener un carácter firme más bien en esa situación. Algunos no tienen carácter, sino que de repente tienen karate, ¿verdad? Porque a algunos les gusta gritar y golpear, ¿verdad? Y si los gritos son un poco chillones, ya va a aparecer karate, ¿verdad? Bien, pero de cualquier manera que sea, ¿verdad?, el carácter es algo muy importante en todas las relaciones que nosotros tenemos continuamente, ¿verdad?, en nuestra vida. La palabra carácter tiene relación con dos términos griegos. Uno de los términos es el término carácter y el otro es el término charaza. ¿Qué significan estos términos? Significan grabar. Grabar. El mismo verbo que se usa para grabar, ¿verdad?, un disco, ¿verdad?, grabar un cassette, aunque ya los cassettes ya desaparecieron, aparentemente. Grabar o grabador. Eso es lo que significa esa palabra carácter, pero en base al origen en griego, utilizando esos vocablos carácter y charaza. En otras palabras, carácter significa una marca grabada en una cosa que la distingue de las demás. Una marca grabada en una cosa, pero que permite que esa cosa se pueda distinguir de las demás cosas. Es también una señal o marca que se imprime, se pinta o se esculpe. Es también, ya hablando en el sentido humano, es el modo de ser particular de cada persona. Eso sería el carácter. Podemos decir también que es un conjunto de rasgos, un conjunto también de costumbres que se han desarrollado
a partir de varios factores que han influido en nuestra vida, comenzando por la genética, ¿verdad? La herencia, ¿verdad? Eso por supuesto que influye en el carácter, los genes que nosotros tenemos, pero también la familia, los amigos, el medio ambiente en general, ¿verdad? Muchas cosas que hayamos vivido, la educación que hayamos tenido, etcétera, todo eso va a influir en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. Y algunos pueden decir, bueno, precisamente por la influencia que yo tuve en mi familia, yo tengo este carácter, así me criaron y yo no puedo cambiar este carácter, ¿verdad? Yo soy arrecho y así voy a ser, ¿verdad? No voy a cambiar, ¿verdad? O yo soy débil, ¿verdad? De carácter y nunca voy a ser fuerte porque pasé muchos problemas en mi familia cuando yo era niño, cuando yo era adolescente. Otro puede decir, bueno, yo tuve problemas con las drogas antes de venir al Señor y las drogas me dejaron subido, me dejaron loco, entre comillas, y todavía pues tengo los efectos y eso me afecta el carácter, ¿verdad? Y por eso yo no puedo cambiar. Algunos pues pueden pensar, ¿verdad?, que el carácter que tienen, ¿verdad?, si es un mal carácter o es un carácter que tiene algunos problemas, no se puede cambiar, o en todo caso que es muy difícil cambiarlo. Dice también un proverbio chino, es más fácil variar el curso de un río que el carácter de un hombre, ¿verdad? En ese pensamiento, ¿verdad?, de un proverbio chino, ¿verdad?, también se expresa, ¿verdad?, ese sentir que se tiene de que es difícil, ¿verdad?, cambiar un carácter, y que a veces se puede creer que es algo imposible, ¿verdad?, de cambiar. Pero vamos a ir a la palabra, vamos a buscar Juan capítulo 13, versículo 35. Juan capítulo 13, versículo 35. Bien, dice así: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. El amor es una característica que debe existir en todo cristiano. En otras palabras, el amor es algo fundamental en el carácter cristiano, porque hablamos de carácter en forma general, pero también existe un carácter que tiene un apellido, que es el de carácter cristiano, que es el carácter que debe de tener toda persona creyente en el Señor. Y el amor es una marca, como decíamos, ¿verdad? El carácter es una marca grabada en una cosa, decíamos, pero que hace que se distinga de las demás cosas. Entonces, el amor es una marca que debe de ser grabada en todo cristiano para que él se distinga de las demás personas que no son cristianas. Porque la palabra lo está diciendo acá, que por el amor se va a saber que somos discípulos del Señor. Eso nos va a distinguir, ¿verdad?, de que hay algo diferente. Esa es una marca, es una parte fundamental del carácter cristiano. Pero quiero que tengamos ahora un panorama completo del carácter cristiano. El amor forma parte,
Pero quiero que tengan una visión completa de todo lo que implica el carácter cristiano. Para ello vamos a ir a Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 23. Mas el fruto del Espíritu comenzando con letra E mayúscula, mas el fruto del Espíritu Santo es amor. Es amor, pero también gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pues hermanos, aquí en estas 9 palabras que son los frutos del Espíritu Santo, ahí está descrito en forma completa cuál es el carácter cristiano, cuál es el carácter que cada uno de nosotros tiene que desarrollar y crecer continuamente en el desarrollo de ese carácter. Pero no solamente estas palabras describen el carácter que debe de tener una persona cristiana, sino que describen el proceder, la conducta, la forma de ser que tuvo Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Él tuvo amor, Él fue paciente, Él fue bondadoso, benigno, etc. Ese era el carácter de Jesucristo. Y ese es el carácter que nosotros los cristianos debemos también desarrollar. El mismo carácter que manifestó Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Esta palabra también que hemos leído en Gálatas constituye una revelación que nos indica cuál es la norma de vida, cuál es la calidad de vida, cuál es la altura, el nivel de vida que Dios quiere que nosotros, como sus hijos, alcancemos. Obviamente es una norma elevadísima, ¿verdad? Porque Dios quiere que seamos semejantes a Jesucristo, que tengamos el mismo carácter que Jesucristo manifestó cuando estaba en la tierra. Entonces quiere decir que Dios nos está pidiendo algo bastante elevado, pero eso es lo que nos está pidiendo, una norma muy, pero muy alta. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando usted pueda decir, o si usted ya dice, para mí el vivir es Cristo, quiere decir que usted está manifestando esos 9 frutos del Espíritu Santo en su vida. Todas esas 9 palabras tienen que ser una realidad en su vida. Si es cierto que para usted el vivir es Cristo, porque entonces en ese caso sí está reflejando a Cristo.
en su vida, desarrollando ese carácter que tuvo Cristo, el carácter que le ponemos el apellido de cristiano. Ha habido algunas malas interpretaciones porque algunos pueden creer que tienen amor, pero que les falta paciencia, ¿verdad? Algunos pueden creer que tienen alguna de esas 9 manifestaciones, pero que no tienen otras. Pero déjeme decirle que todo es un solo paquete, es un combo, ¿verdad? Un combo de 9. Vienen juntas, no vienen separadas. Si se están desarrollando en su vida, se tienen que desarrollar las 9. No es que usted va a decir, bueno, yo ando bien, ¿verdad? En benignidad o que soy bondadoso, pero no tengo paciencia, ¿verdad? No, en todo tiene que estarse desarrollando ese carácter cristiano en forma total. Vamos a leer en Juan capítulo 3 versículo 34. Juan capítulo 3 versículo 34. Dice así: porque el que Dios envió, o sea, el Espíritu Santo, las palabras de Dios hablan. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Dios no da el Espíritu por medida. O sea, Dios da el Espíritu Santo a cada persona en forma completa. De la persona depende mantener al Espíritu Santo contristado o apagado, o por el contrario activo, porque Él no nos maneja como robots. Pero que lo tenemos completo, lo tenemos completo. Y por lo tanto todos los frutos de Él, del Espíritu Santo, se deben desarrollar conjuntamente en nuestra vida. Así es que Él no nos va a dar solamente uno de los frutos y otro fruto no. Es diferente con los dones, ¿verdad? Los dones sí, ¿verdad? Alguna persona puede tener el don de sanidad, pero otro no, ¿verdad? Pero los frutos sí, van juntos, es un solo paquete, ¿verdad? Es un solo combo. Ahora bien, si Dios nos está pidiendo que nosotros desarrollemos ese carácter semejante al de Jesucristo, y nos está pidiendo algo tan, pero tan elevado, tan difícil, ¿verdad? Y porque también decíamos aquello de lo difícil que es cambiar el carácter de una persona en términos generales, entonces Dios mismo tiene que dar la provisión para que ese carácter sea desarrollado en nuestras vidas, porque por nuestra propia cuenta no lo vamos a poder desarrollar. Entonces, por eso Él ha provisto de su Espíritu Santo. Jesucristo envió al Espíritu Santo para que morase en nosotros, y por eso dice la palabra en Gálatas que esas 9 manifestaciones son el fruto del Espíritu, no son el fruto de la persona, son el fruto del Espíritu. Entonces, ¿dónde está el poder para poder desarrollar ese carácter? En el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a producir en nosotros un carácter cristiano. No somos en realidad nosotros los que vamos a ir cambiando por nuestra propia cuenta, por nuestro propio esfuerzo. Estos frutos, repito, son los frutos del Espíritu.
y no son los frutos de la energía, del esfuerzo humano. Pero si el Espíritu Santo mora en nosotros y Él es el que va a desarrollar en nosotros esos frutos, entonces sí es posible que cambiemos nuestro carácter. No importa lo que haya pasado, que haya sido drogadicto, que haya sido alcohólico, que haya tenido problemas en mi niñez, ¿verdad?, en mi familia, etcétera, sí es posible cambiar el carácter, porque es el Espíritu Santo que mora en nosotros el que realmente lo va a estar haciendo. Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 2. Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 2. Vamos a revisar ahora. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Fíjense bien entonces cómo aquí se mencionan algunos de los frutos del Espíritu Santo, unos directamente con las mismas palabras que aparecen en Gálatas, pero otros tal vez con otra palabra. Pero a fin de cuentas aquí también se nos está mencionando el carácter que debe de tener un cristiano. Y se nos dice que andemos así, o sea, desarrollando ese carácter cristiano, manifestando ese carácter cristiano, el mismo carácter de Jesucristo cuando estuvo en la tierra, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermanos, somos hijos de Dios. Entonces tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Entonces tenemos que desarrollar ese carácter de un hijo de Dios. Eso también nos debe de llevar a que desarrollemos ese carácter por la posición que tenemos como hijos de Dios. Pero además, si somos hijos de Dios, tenemos comunión con Dios y Dios tiene comunión con nosotros. Pero Dios necesita un cierto nivel, una cierta calidad de vida en una persona, un cierto carácter para poder tener esa comunión con Él. Porque ¿cómo Dios se va a relacionar con alguien que manifiesta, en vez de los frutos del Espíritu, los frutos de la carne? Y con esto no quiero decir que no podamos pecar, ¿verdad? Pero tenemos siempre, ¿verdad?, las medidas a tomar cuando nosotros pecamos y a ponernos a cuenta con Dios para no perder la comunión con Él. Pero Él necesita entonces que mantengamos un cierto nivel de vida, precisamente para podernos relacionar con Él, porque Él no puede ver el pecado. Él tiene relación con el pecador, pero da todas las instrucciones para que nosotros podamos mantenernos en comunión con Él, y eso implica tener una cierta calidad de vida, un cierto carácter. Efesios capítulo 4, versículo 13, más adelantito. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, en ese camino estamos para alcanzar
la misma medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De manera que cuando una persona viene a Cristo y ocurre el nuevo nacimiento, eso solo es un comienzo de un crecer, de un avanzar, de un caminar para poder ir alcanzando esa estatura que implica cambio de carácter, que implica ir desarrollando ese carácter cristiano, que implica ir manifestando esos frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. En Efesios, siempre, vamos un poco más adelante, capítulo 5, versículo 18. Encontramos lo siguiente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Quiere decir que hay un mandato, hay un mandamiento de parte de Dios para que nosotros seamos llenos del Espíritu. Porque solo así, llenos del Espíritu, mientras nos vamos llenando del Espíritu, si nos mantenemos llenos del Espíritu, es que entonces se va a ir produciendo ese cambio, esa transformación en nuestras vidas, y vamos a ir ajustándonos a la medida que Dios quiere, a ese carácter, que se vaya desarrollando ese carácter que Dios quiere en nuestras vidas. Pero esto de ser lleno del Espíritu Santo tiene que ser algo continuo, permanente, porque si no, entonces ya no me enojo tanto, pero bueno, ya en cierto día ya no estoy tan lleno del Espíritu, o sea, ya me salió la rechura otra vez, ¿verdad? No, tiene que ser algo continuo, permanente, ¿verdad? Pero por eso Él permanentemente vive en nosotros, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo está todo el tiempo, Él habita, Él vive, Él mora en nosotros. Gálatas capítulo 3, versículo 5. Nos dice así: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces aquí se nos habla de que se nos suministra el Espíritu. ¿Qué significa la palabra suministrar? Significa proveer a alguien de aquello que necesita. Proveer a alguien de aquello que necesita. Por eso Dios nos suministra el Espíritu, porque sabe que lo necesitamos para vivir como Él quiere, para hacer su voluntad, para poder tener ese carácter. ¿Y cuándo necesitamos? Todo el tiempo. Todo el tiempo, no solamente cuando estamos pasando dificultades, sino que cuando estamos pasando alegrías, ¿verdad? Para cuando, por ejemplo, qué sé yo, nos hacen un homenaje, algo por ahí, para que no nos sintamos tan orgullosos, ¿verdad? Para que no nos suba el ego. También necesitamos del Espíritu Santo. En todo tiempo necesitamos del Espíritu Santo. Cuando estamos aquí en el culto, cuando estamos trabajando en la casa, etc. Entonces, por eso esa suministración está disponible todo el tiempo, porque el Espíritu está en nosotros, nosotros debemos de aprovecharlo.
continuamente. De manera, hermanos, que definitivamente nosotros no nos podemos transformar por nuestra propia cuenta, por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia energía, e ir teniendo así cambios, por ejemplo, de conducta, cambios de carácter, etcétera. No lo podemos hacer por nuestra propia cuenta. A lo mejor podemos lograr algo ahí, ¿verdad? Pero puede ser pasajero o no va a ser algo tan significativo. Pero el desarrollo del verdadero carácter cristiano es algo que no lo podemos lograr así con nuestro esfuerzo, con nuestra energía. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Necesitamos pues entonces, para poder tener esta transformación y estos cambios en nuestra vida, algo sobrenatural. No puede ser algo natural, es algo sobrenatural, porque el nivel que tenemos que alcanzar es bastante elevado. Tenemos que ser semejantes a Jesucristo. Entonces, por eso necesitamos algo sobrenatural, y eso sobrenatural, por supuesto, es el Espíritu Santo morando y obrando en nuestras vidas. Dice así en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, solamente por el Espíritu es que vamos a ir siendo transformados cuando miramos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Si estamos mirando al Señor, entonces el Espíritu Santo va a ir obrando en nuestras vidas y nos va a ir transformando a esa misma imagen que tenemos del Señor. Hay otra versión en la que se expresa este mismo versículo de la siguiente manera: así que todos nosotros que a cara descubierta contemplamos como en un espejo la gloria del Señor, vamos cambiando esta imagen de gloria en gloria, conforme obra en nosotros el Señor, que es el Espíritu. Entonces esa es otra versión. Entonces ahí también se habla de que es el Espíritu, pero recuerden que Dios es uno solo, ¿verdad? Es el Señor, ¿verdad?, el que va a estar obrando con nosotros, obrando en nosotros continuamente para que podamos ir cambiando, siendo transformados. Y algo que quiero llamarle la atención es que dice acá, contemplamos. En el otro decía mirando, en la otra versión, mirando al Señor, y aquí dice contemplamos. Contemplamos. A la medida que contemplamos al Señor, entonces va a ser posible ese cambio. En la medida pues que tenemos los ojos puestos en Jesús, ¿verdad?, y no desviamos nuestra mirada hacia otra cosa, en esa misma medida entonces el Espíritu Santo, el mismo Señor, nos va a ir transformando a su propia imagen y vamos a ir reflejando a Jesucristo en nuestra vida. Los jóvenes, por ejemplo, más sucede con los jóvenes, cuando contemplan, cuando miran, cuando admiran, y ojalá que no idolatren,
a un cantante, por ejemplo, en esa misma medida que lo admiren tanto, pueden ir teniendo cambios y pueden terminar vistiéndose como ese cantante, haciéndose cortes de pelo como ese cantante. Pero jóvenes y todos, a quien tenemos que admirar, a quien tenemos que mirar continuamente, es a Jesucristo. Y entre más lo admiremos, eso nos va a ir transformando, así como un joven se va transformando por la influencia de un cantante. ¿Cómo nomás nos va a transformar Jesucristo? Si nosotros lo admiramos continuamente. Entonces se tiene que ir reflejando la vida de Cristo, ¿verdad?, en nuestra propia vida, en la medida que mantengamos los ojos puestos en Jesús. Ahora bien, alguien dirá, bueno, pero el hermano dice de que estos frutos, este carácter, realmente no lo podemos desarrollar por nuestra propia cuenta, con nuestra propia energía. En otras palabras, quiere decir que no es responsabilidad nuestra el que se manifiesten esos frutos en nuestra vida. Podríamos pensar así, porque es responsabilidad del Espíritu Santo. Y entonces podríamos creer que es que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. Pero la cosa no es así. Nosotros tenemos responsabilidad. Pero ¿cuál es la responsabilidad que tenemos? Buscar de Dios, mantener la comunión con Dios, leer su palabra, orar, ayunar, mantener una relación íntima con Dios. En eso tenemos que esforzarnos, en eso tenemos que gastar energías, ¿verdad? No me queda tiempo y llego todo cansado del trabajo, pero ese es el tiempo que me queda para orar. Pues tengo que ver cómo hago, ¿verdad?, hacer un esfuerzo para poder hablar con Dios. Y la otra cosa que tenemos que hacer, además de buscar de Dios y mantener esa relación con Él, para que Él pueda entonces obrar en nosotros, es confiar en lo que el Señor puede hacer, en su poder, saber que Él nos puede transformar, no importa lo difícil que sea, ¿verdad?, nuestro carácter o las situaciones que estemos pasando, las dificultades económicas que podamos tener, que están a la orden del día, y que eso nos irrita, ¿verdad?, o nos deprime, qué sé yo, nos puede deprimir, ¿verdad?, nos puede hacer manifestar un carácter contrario al carácter que Dios quiere que nosotros tengamos. Pero si nos mantenemos en esa comunión con Dios y confiamos en Él, seguro que Dios va a actuar y vamos a enfrentar esas situaciones con calma, con paciencia, confiando en Él y no perdiendo el control y haciendo más bien que se creen conflictos, ¿verdad?, por ejemplo, en la familia. En Juan 16:33, Juan 16:33. Leemos así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso nos pide Dios, que confiemos en Él plenamente,
En Salmo 18:1 encontramos también algo con respecto al confiar. Vamos a revisarlo. Salmo capítulo 18, versículo 1. Bueno, el 1 y algunos siguientes. Salmo 18, versículo 1 y 2. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Así que, hermanos, a buscar de Dios y a confiar en Él, que esa es nuestra responsabilidad. Si hacemos eso, Él se va a encargar de que se vayan manifestando los frutos en nuestra vida, los frutos del Espíritu Santo. Si estamos haciendo al revés, tratando de cambiar por nuestro propio esfuerzo, estamos equivocados. Estamos en un mal camino, porque no le estamos dando el lugar a Dios para que Él obre a través de su Espíritu Santo. Y como repito, el Espíritu Santo no nos va a manejar a la fuerza, no nos va a cambiar a la fuerza. Tenemos que buscar de Él, ¿verdad?, en oración, pedirle a Él que produzca esos cambios, ¿verdad?, y confiar después que Él va a hacer lo que le estamos pidiendo. Solo así entonces el Espíritu Santo va a obrar con el permiso de nosotros, ¿verdad? Porque si no, entonces no existiría el libre albedrío, y todos sabemos que Dios ha dejado el libre albedrío. Para concluir, si nosotros tenemos ese carácter cristiano, si ese carácter cristiano está desarrollándose, está creciendo en nuestra vida, porque estamos haciendo lo correcto, estamos buscando de Dios, estamos mirando a Jesucristo, no apartamos la mirada de Él, ¿verdad? Entonces, eso nos va a dar éxito. Éxito en el matrimonio, éxito en la familia, éxito en el trabajo, éxito en nuestras relaciones con nuestros vecinos. Porque si nos hacen algo, ya no vamos a reaccionar para aumentar el conflicto, sino que más bien vamos a apaciguar la cosa y vamos más bien a ayudar a que las cosas se solventen. Si un vecino hace algo, ¿verdad?, que nos perjudica, vamos a ir a hablar con él, por supuesto, ¿verdad?, pero de buena manera, con paciencia, con el amor del Señor. No que nos vamos a quedar callados también, ¿verdad?, de que nos hagan cosas y ni siquiera nos vamos a defender, ¿verdad? No, también tenemos que tener firmeza, ¿verdad?, para decir las cosas, ¿verdad?, pero de buena manera. Así que el carácter cristiano nos va a permitir hacer eso, ¿verdad? Tener un carácter firme cuando se necesite ser firme, ¿verdad?, pero tener un carácter apacible cuando se necesite tener paciencia, ¿verdad?, cuando se necesite más bien tratar de lograr un ambiente de paz en todas las situaciones, ya sea en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en la universidad, en el colegio, en donde sea que estemos, ¿no? Así es que dejemos pues que el Espíritu Santo obre en nosotros, pero busquemos entonces de Dios para que Él lo pueda hacer. Inclinen su rostro. Señor Dios Todopoderoso, nuevamente, Señor, te damos gracias. En realidad queremos hacerlo continuamente, Señor, porque tú has provisto, Señor, de tu Espíritu Santo. Después del sacrificio de Jesús en la cruz, muriendo por nuestras vidas, para que nosotros pudiésemos ser salvos, Señor, tú también, Señor,
has enviado, oh Dios, de tu Espíritu para que more en nuestras vidas. Queremos agradecerte, Señor, por esa provisión maravillosa, sobrenatural, poderosa, que es capaz de transformar nuestras vidas y de hacer milagros en nuestras vidas. Oh Dios, queremos hoy, Señor, comprometernos, Señor, a buscar o seguir buscando de ti, Señor. Oh Dios, a darte libertad para que tu Espíritu actúe y no estorbar, no contristar, oh Dios, no apagar a tu Espíritu en nuestras vidas. Oh Dios maravilloso, te pedimos, Señor, oh Padre, que nos ayude, Señor, a tener esa fuerza para buscarte en todo momento y que desarrolles en nosotros ese confiar, Señor, esa fe que es una confianza absoluta en ti, Señor, en lo que tú puedes hacer en nuestra vida. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Quiero aprovechar para hacer un llamado y les voy a pedir que se mantengan orando. Voy a hacer un llamado no particular, sino que en forma general. Todo hermano, toda hermana o persona que tal vez nos esté visitando, que quiera que se ore por su vida, por cualquier situación, puede ser enfermedad, puede ser enfermedad física, puede ser que no se sienta alegre, que se sienta triste, puede ser que tenga algún conflicto en el trabajo, en el hogar, algún problema de relación con alguno de sus hijos, cualquier situación. Dios está aquí para poder obrar en esta mañana en nosotros a través de su Espíritu. Y los pastores están dispuestos a orar por sus vidas. Así es que aprovechen la oportunidad. Cualquiera, además de ponerse de pie, ya hay una persona de pie, le voy a pedir que pase acá al frente para que puedan orar por su vida. Si hay alguien más, le voy a pedir que pase al frente, ¿verdad? Puede ser enfermedad, como repito, puede ser problema económico, puede ser cualquier situación. Para Dios no hay nada imposible y Él quiere ayudarnos en todas las situaciones que podamos estar nosotros viviendo. Así que voy a pedir que si alguien más quiere pasar, todavía hay oportunidad. Voy a pedir a los ancianos, a los diáconos si es necesario, y otros hermanos que se puedan acercar a cada uno de los que están acá adelante para que puedan orar por cada uno. Y los demás hermanos, por favor, orando, pidiéndole al Señor por estas personas que están aquí al frente. Oh Padre soberano, Dios glorioso, gracias Dios por manifestarte, Señor, en medio nuestro. Gracias, Señor poderoso, por la palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón y que he podido vertirla, Dios, en esta mañana. Pero ahora te damos gracias también, Señor, por estos hermanos que han tenido la valentía, Señor, de pasar al frente, porque han reconocido, Señor, que necesitan, como todos necesitamos, de ti, Señor. Y en la situación particular, Señor, que nos esté aquejando, cualquiera sea, Señor, ya sea enfermedad, ya sea problema económico, ya sea cualquier situación conflictiva, Señor, problema de relación, cual problema, Señor, de carácter, cualquier situación, Señor, que esté ocurriendo en su vida, que esté estorbando la relación contigo, que no lo deje en paz. Oh Dios poderoso, maravilloso, te pedimos, Señor, que tú a través de tu Espíritu Santo actúes en su vida, Señor. Oh Padre, confiamos plenamente en ti, Señor. Oh Dios, te glorificamos, Dios, y te exaltamos, Dios. Te honramos, Señor. Oh Padre, queremos decirte, Señor, que realmente reconocemos, oh Dios, que necesitamos, Señor, continuamente de ti, Señor. Obra, Señor, en cada uno, Dios, en los que están al frente. Oh Dios,
pero también en todos los que estamos aquí presentes. Oh Dios, en aquellos que no hayan podido venir, Señor, y que vengan a esta tanda, Señor, también, Señor, bendícelos ahí donde estén, Señor. Oh Dios maravilloso, a cada uno, Cristo. Ayúdanos, Señor, a reflejarte en nuestra vida, Señor. Nos presentamos delante de tu presencia, Señor, con humildad, Señor. Oh Padre, reconociendo, Señor, que necesitamos de ti, Señor. Gracias.